Sí, hay varias cuestiones. Primero, creo una gran sorpresa por la escasa diferencia entre el candidato oficial del Frente para la Victoria y Mauricio Macri del Frente Cambiemos. Y quizás en ese marco el triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que era algo inesperado y que ya en sí mismo cambia el escenario político de la Argentina. Hay que pensar que gane quien gane, en el próximo periodo va a haber un gobierno del PRO en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y como parte de la misma coalición, las provincias de mayor población y de más poderío económico, como es el caso de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, incluso Jujuy, Corrientes, van a quedar en manos de lo que hoy se llama oposición al gobierno. Y también el gobierno, como hubo elecciones legislativas, también ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo cual, termine como termine el resultado el próximo 22 de noviembre, el primer dato es que hay un paso adelante muy importante de lo que hoy se considera una oposición. En términos generales, podría decirse a la derecha del discurso sostenido por el gobierno. Y en esto de derecha a izquierda, es interesante cómo en esta etapa entre las elecciones presidenciales y la segunda vuelta hay una corrección de los discursos convergiendo hacia el centro en la búsqueda del electorado que no votó en primera instancia ni a Scioli ni a Macri. Y eso lleva al candidato opositor Macri a plantear un discurso más al centro, no tan identificado con el discurso tradicional, y a Scioli buscando algunas propuestas que han sustentado otros candidatos, especialmente Massa. Me refiero, por ejemplo, a la propuesta del 82% móvil del salario mínimo para los jubilados, propuesta que la presidenta inmediatamente descalificó, pero que el candidato Scioli la está sosteniendo, del mismo modo que el planteo de actualizar la base del mínimo no imponible de cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Es una reivindicación sustentada sobre todo por el movimiento sindical, lo cual está mostrando cómo hay una disputa de consenso electoral distinto. Julio, usted en un interesante artículo escribió que aproximadamente el 92% de los argentinos había elegido propuestas que en definitiva discuten cómo administrar la crisis capitalista. ¿Considera que no hay otras alternativas en términos políticos en nuestro país? Claro, quizás hay dos grandes consideraciones. Una primera, que al haber 92% de electores que optaron por tres candidatos que se proponen gestionar el orden capitalista, y que entre ellas los ganadores son de alguna manera el kirchnerismo y el macrismo, está mostrando una crisis política del sistema político tradicional en la Argentina, que estaba basado en peronismo y radicalismo. Uh-huh. El kirchnerismo está dentro del peronismo, pero no contiene a todo el peronismo, y el radicalismo, una parte importante del radicalismo está con Macri, pero no todo el radicalismo está en Cambiemos, con lo cual hay una gran crisis política en la Argentina. Pero al mismo tiempo, este comentario que ustedes hacen, que hay una crisis de alternativa política muy seria, porque si bien, bueno, hay 800.000 votos, un poco más del 3,5% de votos al FIC, que es la única propuesta que se presentó como claramente de izquierda, está claro que en la Argentina no hay una opción electoral que motorice la adhesión de un pensamiento alternativo, incluso anticapitalista. Julio, buenas noches. Por eso es que se conjugan estas dos crisis. Julio. Una crisis política, por un lado, donde está
fuertemente la disputa de quién gobierna el capitalismo, pero también, incluso si gana Macri, se habilita una disputa por quién queda como heredero del peronismo. Y habrá que ver si el radicalismo, sobreviviente y habiendo ganado algunas intendencias, algunas provincias y recomponiendo en el poder legislativo, si también ahí se habilita un nuevo ciclo de acumulación dentro del radicalismo. Pero lo que no queda duda es que sigue estando vacante la construcción de una fuerza política alternativa en la Argentina, y a no dudar que en el nuevo cuadro de situación, lo que avanza por las condiciones de la economía local y la economía regional y mundial, en un entorno de crisis, lo que se viene es una perspectiva de ajuste que tiene en el eje central de la política antiinflacionaria la corrección del tipo de cambio. Y eso, no tengamos ninguna duda, afecta a la mayoría de la sociedad que vive de ingresos fijos, sean trabajadores en actividad, trabajadores jubilados o perceptores de subsidios estatales. Julio, Con lo cual el horizonte futuro en la economía es bien complicado, mucho más aún cuando cualquiera de los que gane va a intentar negociar con los acreedores del juicio de Estados Unidos. Eso significa más pago de deuda, más recursos fiscales orientados a la cancelación de deuda y menos recursos fiscales para orientar a cualquier demanda que plantee la sociedad. Por lo tanto, el horizonte del ajuste, sea un ajuste de shock violento o un ajuste gradual, que es lo que imaginan los analistas en general como diferencia entre Macri y Scioli, Macri con un ajuste más de shock y Scioli con un ajuste más gradual, sobre todo por los condicionantes de la base social del voto de uno y de otro, pero ajuste al fin. Y eso muestra un horizonte complicado para la mayoría de la sociedad argentina en un momento de un año con estancamiento, que venimos de 2 años. Julio, disculpa que te interrumpa. Industrial. Sí, Julio, disculpa que te interrumpa. En alguno de estos escenarios, ¿es posible que se realice un ajuste pensando en lo que fue el neoliberalismo de los 90? Yo creo que ya no estamos en los 90. La sociedad argentina produjo el 2001 y creo que la sociedad argentina no soportaría una política clásica como en los 90. Es más, acá en la ciudad de Buenos Aires hace 8 años que gobierna el macrismo, y el macrismo no ha podido hacer en la ciudad de Buenos Aires la política que fue clásica, lógica en los 90. Y en todo caso, yo me animo a decir que tanto la ciudad de Buenos Aires como la provincia de Buenos Aires, ambas dos, una gobernada por el PRO y otra por el kirchnerismo, tienen ambas dos provincias déficit de salud, déficit de educación, problemas muy serios, muy comunes en lo que atañe a los sectores de menores ingresos que ven dificultadas la aplicación de sus derechos constitucionales, sea del trabajo, sea por el ingreso, sea de derechos sociales como educación y salud, con lo cual en ese sentido el déficit es bastante parecido en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Bien, creo Julio. yo que no hay lugar para las políticas clásicas tipo los 90, lo que no quiere decir que cualquiera que gane no intente aplicar algo en este sentido, y sobre todo se va a notar en la reorientación de la política internacional, especialmente si gana Macri, en una orientación mucho más amigable con las políticas de libre comercio, como puede ser la Alianza del Pacífico, que están suscribiendo Estados Unidos, con algunos países latinoamericanos con gobiernos más orientados a la derecha, como puede ser México, Colombia, Perú o Chile, y por lo tanto una orientación menos proclive a vínculos con América Latina, tal como se potenciaron en los últimos años. Ese me parece que puede ser el matiz entre uno y otro candidato.